que yo te conocí en Arte. Uy, qué tarde. No, te había visto antes. Ah, Pero explícame por qué yo me impresioné tanto con Arte. Porque la vi 2 veces acá y una vez en España. ¿Qué pasaba con esa obra? yo creo que pasaban muchas cosas y que a mucha gente le pasó eso, que te pasó a vos. O gente que la vio 5 veces. Sí, sí, sí. Gente que volvía con amigos, con familiares, que les sacaban las entradas y decía, y voy de vuelta con ustedes para compartir la experiencia. En primer lugar, creo que es una obra inteligentísima. Muy, muy. Inteligentísima, que a Yasmina Reza se le ocurrió en una exposición, en la inauguración de una exposición de cuadros donde había un cuadro blanco. Y entonces le causó mucha gracia, llamó a una amiga y le dijo, venite porque, bueno, la amiga fue y pudieron reírse juntas. Ella lo cuenta esto. Y Se reían de que no había ella nada, de era un golpe cuadro y dice, no había nada. fui a mi casa y pensé, ¿y si no le hubiera gustado? La broma, digamos, si le hubiera gustado el cuadro, mejor dicho, ¿qué hubiera pasado? Obviamente cuando se nos ocurrió, yo escribo también, tengo 3 obras escritas. Ya sé. En realidad son disparadores, ¿no? Porque de lo que habla la obra es extraordinario. Y a ella se le ocurrió entonces, bueno, la anécdota, digamos, de la obra, que es que son 3 amigos, uno de los cuales compra el cuadro, lo paga muchísimo, tiene un valor emocional muy grande para él, y otro amigo que quiere o cree tener un ascendente sobre él, se encoleriza con esa compra y lo toma como el disparador o el punto de partida de un montón de cuestionamientos que le hace al amigo, ¿no? Y yo creo que es una metáfora de todas las relaciones humanas y que ella, en lugar de poner, porque en una pareja lo hemos visto mucho eso, Oye. es decir, en qué medida uno tolera el cambio en el otro o el otro en uno. En padre e hijo también lo hemos visto mucho, por la cuestión de, bueno, la proyección y el ascendente que uno cree tener derecho a tener con los hijos, pero lo plantea con amigos, que es la relación más horizontal, aparentemente, en la que menos se juegan factores de posesión, de celos, de envidias, donde uno es más uno, digamos, ¿no? Donde uno es más, son amigos. Y entonces yo creo que esto obviamente no es algo que el público racionalizaba, salvo en algunos casos, pero la experiencia que vos vivías era, por empezar, muy divertida. Sí. Creo que la versión era muy, muy buena. Estaba muy bien hecha, porque yo lo leí después el guión, leí la obra en francés y la verdad, muy respetuosa. No, sí, Muy no bien. solo era muy respetuosa, quiero decir que la energía, la dinámica que había entre nosotros 3 era formidable, era un fenómeno teatral. Fue un deleite. De mucho impacto, de una gran comunicatividad con la gente. Y aparte, bueno, la obra tenía humor, tenía mucho humor. Creo que estaba muy bien explotado por la dirección y por nosotros. Y bueno, y fue un suceso todas las veces que le hicimos, en todas partes. Sí, sí, sí. Aquí, en España, en Barcelona, en Madrid, en Valencia, aquí en Buenos Aires, aquí en todo el país. Si querés te cuento más de la obra, porque es bastante interesante la historia. Contá porque... A mí me ofrecen la obra Sale. un productor, Gustavo Levit, que falleció. Y yo tenía otros proyectos. Entonces,
Digo, no, porque yo ya tenía como un proyecto de televisión, tenía, no me acuerdo si una película o qué, no, voy a hacer teatro, no, pero me insistió, y me insistió, y me insistió, y me insistió. Él quería juntarnos a Ricardo y a mí, a Darín. Además, una dupla. Fue tan insistente que después de que yo le hubiera dicho que no, y yo me estaba yendo al verano europeo en agosto, digamos, ¿no? Yo me tomaba ahí unas vacaciones y me iba a París. Y entonces él vino a Ezeiza y me trajo la obra. Y me dijo, ¿Te persiguió? yo quiero que la lea. Le dije, bueno, la voy a leer en el avión. Me dijo, pero tenés que ver la puesta en Londres. Y digo, pero yo no tengo pensado ir a Londres. Pero leí la obra en una versión que no era tan fiel, que después trabajamos mucho. Y fuimos a Londres. Me fui un día en el tren que pasa por debajo del Canal de la Mancha, me dejó muy cerca del teatro. Esa es la ventaja que tiene el tren en lugar del avión. Y vi la obra a las 3 de la tarde, una cosa así, típico día londinense, gris y con llovizna, y había 5 funciones ese día. Y cuando vi la puesta, Yarkus, que es el creador de la puesta en escena, me deslumbró. Entonces volví y le dije, está bien, la hago con una condición. Digo, que llamen a este director. Me dijo, bueno. Mira. Y así fue. Entonces compró la puesta inglesa, que fue la que en realidad le dio el éxito mundial a la obra. En París hacía 5 años que la obra se hacía. Y nadie la había notado tanto. Había ganado el premio Molière en Francia, sí, había sido éxito en Francia, pero viste que los franceses son muy insulares. Y a veces hay cosas que tienen éxito solo ahí. Y una vez, la mujer de Sean Connery la ve en Londres, la ve en París. Y entonces lo llama por teléfono y dice, venite porque hay una obra para vos. Connery va, ve el espectáculo y dice, no, pero es con mucha inteligencia. Dice, no es para mí, yo estoy grande ya para esto. Pero la voy a producir. Y llama a Yarkus. Y Yarkus es el que le da el tono de comedia. Y no solo eso, sino que la llaman a Yasmina Ardeza, le dicen, la obra está inconclusa, porque la obra no terminaba con el monólogo del personaje de Marcos, que era el que hacía yo, que terminaba racionalizando y dándole un significado a ese cuadro que para él al principio no era nada. Necesitaba racionalizar. Claro. Y entonces la llamaron y le dijeron, tenés que escribir tal cosa. Ahí la obra explotó y se vendió a todo el mundo. No había salido de Francia la obra. Esa es la historia de... Entonces, cuando vi la puesta, y efectivamente, cuando volví a Buenos Aires, a los 10 días, Gustavo me dijo, está contratada la puesta, va a venir el repositor, que era el que hacía las puestas, que era un genio, muchacho joven, impresionantemente culto y talentoso, trabajaba con Peter Brook, un director extraordinario, y así fue que surgió ese proyecto que yo creo que tanto para Germán Palacios, para Ricardo como para mí es un hito, es algo inolvidable en todas nuestras trayectorias. Yo te había visto antes, te había visto en La Tregua. Sí, claro. Que era, varias vidas anteriores, en el año 75. 10 años. 74, no, por ahí. Sí, sí. Donde, bueno, la verdad que ahí también muy jugado, ¿eh? Sí. Ahí más jugado. En un punto sí. Por el tema de la homosexualidad. Porque en esa época era hasta la izquierda perseguía la homosexualidad. Sí, más bien. El progresismo. Sí. Bueno, en Cuba los hicieron, ibas preso, los hicieron desfilar con bonetes blancos y la gente les tiraba piedras. Todavía que bancarse hacer ese papel, El Hombre Nuevo. ¿Sí? Cuando celebraban el Hombre Nuevo, y eso lo cuenta Ernesto Cardenal en un libro magnífico que se llama En Cuba, siendo él, digamos, él adhería a la revolución, pero escribió un libro donde hablaba también de todo lo que no estaba bien,
Sí. Y hablaba de torturas, hablaba de encarcelamientos Nada, sí, injustificados, de y fusilamientos acá mismo, injustificados. Y acá mismo, claro, acá el tema de la homosexualidad era un tema que si se trataba era para parodiarlo. Claro, para Nada ridiculizar. más, para ridiculizarlo. Sí, Entonces era la primera vez que era la mariconada. ese tema se tocaba con humanidad, con respeto, con afecto. Y lo que produjo fue impresionante también. Hasta el día de hoy yo tengo testimonios de gente de lo que les pasó, sobre todo a los homosexuales. Que se sintieron... Sí, se sintieron por primera vez respetados. Tu abuela fue muy importante para vos, ¿no? Mi abuela materna sí fue y es todavía muy importante. Mirá, ¿todavía? Sí. ¿Por qué tan fuerte el vínculo? ¿Por qué pensás ahora, grande? ¿Tenés idea? Mira, mi abuela materna era un ser muy especial y toda la gente que la trató la vivió como alguien iluminado. Era analfabeta, pero tenía una sabiduría de la vida como yo pocas veces he conocido a otras personas. ¿Era argentina o no, inmigrante? Había nacido en España. En España. Yo tengo 3 partes de sangre española y una italiana, por mi abuela paterna. Pero mi abuela materna era de Castilla, de la zona de un pueblo cercano a Zamora. Zona dura. Sí, castellano. Mi abuelo castellano era tal como Machado. Sí. Seco, árido, de pocas palabras, parco, grave. Pero mi abuela era una persona con una gratitud por la vida, gratitud por estar aquí, gratitud por la familia que había armado, gratitud por despertarse cada mañana. Extraordinaria. Era muy dadora de amor, su sola presencia. Y todo el mundo, mira, cuando murió empezó a venir gente como si parecía que había muerto una celebridad. Es decir, yo no sé, pero cientos y cientos de personas. Todo el mundo la amaba. Y conmigo, pero de eso yo me di cuenta después, ya de grande. Creo que tenía una debilidad, ella tenía 8 nietos. Pero a tal punto que yo vivía a 15 cuadras o más, yo vivía en Devoto, y yo de golpe cualquier día agarraba la bicicleta y me iba a estar con ella. Un rato, digamos. Te daba mucho afecto. Es decir, evidentemente, sí, fue una figura materna mayor que mi madre. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Uno busca eso. Y siendo ella una persona que era pastora de cabras en un pueblito en esa España hambrienta, y que acá trabajó de mucama, cuando yo le dije a los 14 años que yo iba a estudiar teatro, que iba a ser actor, qué sé yo, justo ella murió cuando yo tenía 15, me dijo palabras maravillosas. Yo no sé si ella alguna vez había ido al teatro, creo que no. Mi abuelo sí, mi abuelo dicen que iba incluso al Gallinero, al Teatro Colón, esto no, por lo menos mis tías decían eso, pero mi abuela yo creo que no, pero lo sabía. Y me dijo buena parte de lo que me iba a pasar. Y me dijo que ser actor era algo muy importante, seguramente más de lo que es en realidad, esto lo digo yo ahora, y que yo iba a comer con reyes y con celebridades, pero que nunca perdiera la capacidad de comer en una casa con piso de tierra. Por ejemplo, mi abuela analfabeta. Mi papá me dijo, estás loco, yo no mantengo vagos. Claro que son roles distintos, ¿no? Pero claro, también tenía que ver con la dureza de dónde se venía. Por supuesto. Lo extraño es que tuvieras una plasticidad en tu abuela, como por alguna razón lo marcas la diferencia, no es tan común, ¿eh?
No, 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 no. viniendo Por de eso te digo, es el día tanta de hoy que yo necesidad. todavía invoco a mi abuela. Ah, cuando tenés algún éxito. No, cuando tengo algún problema. Se entiende. Sí. Aunque te previó el éxito, ¿no? Ha sido una persona para mí clave, clave, clave en mi vida. La más. Increíble, Incluso por ¿no? encima, creo yo, bueno, de mi madre y de todo, de toda la familia. Con la que ¿no? te criaste. De todo, sí, 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 sí. Y era cierto que ibas a tener mucho éxito como actor, en cine, en teatro, como escritor. Muchas de tus últimas obras vos sos Lo el curioso es guionista. que ella me lo haya dicho siendo una persona cuyos orígenes eran los que eran, ¿no? Claro, pero también era su deseo. Era su deseo y después además eso a mí me ocurrió. Quiero decir, porque ella me podría haber dicho, Sé un buen médico. claro, parte de la frustración original, porque mi papá terminó muy orgulloso de mi éxito profesional, porque bueno, porque esta es una actividad, digamos, que tiene notoriedad y entonces a lo mejor puede ser muy exitoso en otros rubros y él hubiera estado orgulloso igual, pero el hecho de que, Tiene un lustre, vamos. qué sé yo, si él entraba a un restaurante conmigo y alguien venía y me decía algo, o el mozo me atendía con la deferencia con la que suelen atender a las personas notorias, a vos te debe pasar, por el hecho de que te ven, porque saben quién sos, porque sos un... ¿Querés que te cuente una anécdota de mi nieta chiquitita? Eran muy pegadas, éramos la primera. Yo estaba en la playa con ella y sí, era la época en que ganaba elecciones y qué sé yo qué. De repente no sé qué había pasado y viene una turbamulta de periodistas, había un episodio que había aparecido, que buscan, se enteran que estoy y se le viene encima. Y yo estaba contándole un cuento. Y ella los miró y les hizo Ah, claro. y le sacó los dientes para morderlos. Claro. Tuve que decirles, esperen, esperen, me fui con ella, dejé en la casa y Sí, dije, lógico, muchachos, sí. Sintió que la estaban invadiendo. pero si le sacaban la abuela. Sí, sí. Yo era la abuela, no, Sí, no, sí. un personaje. Pero después debe haber estado orgullosa de vos. Sí, vos sabés que estudió Derecho y dentro del Derecho el sesgo de los derechos humanos sociales. Es muy placentero. Claro. También es placentero el otro, que es baterista y estudia ciencias económicas, pero sobre todo la batería lo pone loco. Pero bueno, volvamos a vos. Otro día vos me haces un reportaje. A mí me impresionó mucho el episodio de Relatos Salvajes. Hiciste un trabajo ahí. Yo no sé por qué me deslumbraron determinadas cosas tuyas. Y vi muchas, si no todas, pero vi muchas. Por cierto, el éxito del Ciudadano Ilustre, bien merecido, bien merecido. Y al mismo tiempo, en Relatos Salvajes, te las ingeniaste para plantear el dilema de un padre que a toda costa quiere salvar al hijo, aunque sepa que está haciendo muy mal las cosas, y tiene recursos para hacerlo y termina todo. A mí me emocionó mucho esa también, ¿eh? Sí, bueno, es una película emblemática, ¿no? Todos los días alguien me habla de Relatos. Damián es un director extraordinario, un guionista extraordinario. Sabe lo que quiere como pocas personas que yo he visto filmando. Él tiene la película en la cabeza, no hace tomas de más. Puede hacer 40 de la misma, pero digo, no es que la cambia de lugar. Él tiene la película en la cabeza, la mejor. sabe lo que quiere, escribe como los dioses. Él tuvo la generosidad de darme a elegir a mí entre dos historias. Y cuando leí esta no dudé, dije yo quiero esta. Mía. Porque es como un largo abreviado, se puede hacer un largo con ese toda una historia. Y él me también, digamos, aparte de contarlo como lo cuenta, me dirigió con mucha maestría. Él me dijo 2 o 3 cosas fundamentales para comprender el personaje. Fundamentales.
Sí, él no pensaba en un hombre acostumbrado a comprar impunidad. No. Por el contrario, pensaba en un hombre que tenía su prestigio social, que había tenido una planta fabril, que ya quizás la había vendido, pero que era un hombre con respeto social, que el dinero lo había hecho en buena ley, con buenas armas, noblemente. Él está muy presionado por su mujer. Obviamente él sabe que ese chico no sobrevive en la cárcel ni un día y medio. Y me dijo, al jardinero vos con 20.000, 30.000 dólares lo arreglás, le ofreces $500.000. Y ahí me dijo algo clave. Claro. Un hombre acostumbrado a comprar impunidad, está acostumbrado a negociar y es mezquino y sabe que a ese señor lo puede comprar por mucho menos. Así es. ¿No? Entonces estaba esta contradicción, eso humaniza, te quiero decir, al personaje. Claro, claro. Porque vos lo podés comprender, a pesar de que el tipo está haciendo algo indebido, y vos decís, bueno, pero si me pasa a mí, a ver, me pasa a mí con un chico de 18, ¿qué hago? Lo dejo que vaya. Claro, decís, qué dilema, qué tragedia. Porque el propio chico que necesita ir a decirlo tiene que ver con una familia donde la verdad era normal, porque si no el primero hubiera sido el chico viejo, tapalo. No, claro, no. Y él, además, él al principio le cae encima al chico. Él no está dispuesto de entrada. Ve que su mujer enloquece. Ve que si se le derrumba, se destruye su familia. Sí. Entonces, bueno, por eso te digo, y hay un momento donde él parece patear el tablero, cuando se da cuenta de que su propio abogado lo está estafando, que dice, bueno, no hay nada para nadie, qué sé yo, y se va para arriba, y da por terminado todo. Y yo le pregunté, ¿cuánto hay de cierto y cuánto no en esto? ¿Es verdad que está dispuesto a... se terminó? ¿O está negociando? Y me dijo, mitad y mitad. Claro. Es como es la gente. Es como, sí, y como yo supongo como en una somos. Situación así, Sí. uno funcionaría, digo, llevado a ese extremo. Sí. Bueno, y de hecho logra, después dice, hay tanto y no hay un peso más para nadie, y qué sé yo, porque ahí sí lo ves un tipo que estuvo en mesas negociando. Sí. Incluso se puede levantar y hacer como que... Claro, valores importantes, hablando de dinero, pero que... pero ya atravesó toda la contradicción de tener que hacer algo que no puede creer él estar en esa situación. O sea, es muy inteligente el guión, es muy inteligente. Y lo que pasó con esa historia fue que justo cuando la película se estrenó había 2 casos muy notorios en tapas de los diarios. Sí. Y entonces tuvo un impacto muy especial esa historia. Mayor, claro. En la película. Porque estaba en ese momento, era un tema muy caliente. Había 2 casos, no importa cuáles, pero famosos, donde había habido como comportamientos de protección. Y entonces, claro, era muy vigente en ese momento el asunto. Oscar, te voy a preguntar una cosa que es casi inevitable. ¿Cómo pasaste el tránsito de la dictadura a la democracia en el 83? ¿Vos creías que Alfonsín ganaba? ¿O no te importaba a lo mejor la política? Yo tenía fe en que podía ganar. Pero tenía mis dudas. Y recuerdo el día que ganó Alfonsín, la alegría inmensa que tuve. Y también la ingenuidad de creer que había ciertas cosas que se terminaban para siempre. Y no fue así, ¿no? Uno recuelga... Siento un gran respeto por la figura del doctor Alfonsín. La verdad que tengo veneración por él, lo traté, lo conocí. Es más,
Yo la primera vez que lo veo a Alfonsín es en la casa de un amigo y Alfonsín va a cenar. Va Alfonsín, va Caputo, 3 o 4 personas más. Y yo esa noche le hice un montón de críticas, de reparos. Después tuve ocasión de verlo un par de veces más. Y de arrepentirme de las cosas que le dije. Porque he conocido actitudes de él en esos años que lo engrandecieron aún más de lo que yo ya lo tenía, digamos, más allá de sus errores, ¿no? Pero bueno, yo le hablé del día de la casa está en orden, le hablé, bueno, de muchas cosas. Ahí yo, vos sabés que me pasaba lo mismo, incluso por razones hasta personalísimas, Más la bien. ley de obediencia de Sí. vida. Pero mucho tiempo después, y todavía pudiendo, yo era amiga de él, yo me enojé cuando fue la ley de obediencia de vida, pero después entendí eso de Max Weber, de la ética de los principios y la ética de la responsabilidad. Él nunca bajó su ética de los principios. La ética de la responsabilidad es que no hubiera un baño de sangre, que él lo creía honestamente. Lo creía honestamente, me lo dijo. Más allá de que después fuera o no. Hay que recordar, porque se lo ha destruido con tanta ligereza, hay que recordar que cuando asume estaba rodeado por dictaduras. Había dictadura en Chile, había dictadura en Brasil, había dictadura en Uruguay, había dictadura en Perú. Es decir, primero eso. Segundo, todo el aparato monstruoso que estaba intacto. Los grupos de tarea estaban intactos. Tuvo varios intentos de golpes de Estado. No sé quién, si no hubiera sido el doctor Alfonsín, logra lo que logró. Quiero decir, el juicio a las juntas es ejemplar. Vos lo sabés mejor que yo, al punto que se estudia en universidades de todo el mundo. Ni los alemanes pudieron hacer eso con el nazismo. Entonces, el hecho de que se lo critique con la dureza con la que se lo criticó, que se banalice eso que fue algo, o la CONADEP, en fin, es indudablemente una figura enorme de nuestra historia. Claro, Yo estoy, creo que va a ser... Y es el padre de la democracia en la Argentina, sin ninguna duda. Y no nos olvidemos también que Luder y el peronismo habían pactado lo que vino después, que fue la amnistía para los militares, ¿no? Digo, entonces que después, desde ese sector, se cuestione, este país es insólito, es increíble. La memoria es corta. Cuando para en mucha realidad, gente. claro, cuando en realidad si hubiera ganado Luder no pasaba nada, no obediencia de vida, ni el juicio. No hubiera ido Videla preso, no hubiera ido Macera preso. Claro. Yo recuerdo lo que significaba ver sentados a esos hombres todopoderosos. Yo me acuerdo. Que era impensable un año antes, era impensable unos meses antes. Así es. Impensable. Absolutamente, absolutamente. ¿Y ahora cómo ves vos este momento? ¿Cómo estás viviendo este momento político que... Bueno. Mira, yo he sufrido a lo largo de los años una sucesión de desencantos, de desesperanzas. Voy a decir la verdad, me resulta inconcebible que Cristina Kirchner sea candidata. Me resulta inconcebible que tenga, como se dice, la intención de voto que tiene, aunque entiendo cuáles son las razones. De todas maneras, me resulta inconcebible, conociendo todo lo que ya se conoce, que por otra parte es irrebatible
y que en ningún momento fue desmentido. No, no. Ni se toman el trabajo. Ni se toman el trabajo, si lo único que hablan es de una persecución, pero yo antes de hablar de una persecución, si fuera acusado por mucho menos de eso, trataría de demostrar que no es cierto, ¿no? Para después hablar de persecución. Creo que este gobierno la tiene dificilísima, este o cualquier otro que hubiera asumido, porque después de la década ganada, no, el país quedó con un déficit fiscal al que ellos no le dan ninguna importancia, pero que es gravísimo, ¿no? Como el que dejó Galtieri después de Malvinas, ¿no? Quedó con un narcotráfico instalado en la Argentina de un modo como nunca había ocurrido. Y pobreza. Quedó con más pobres de los que había antes. Quedó con generaciones diezmadas por la droga y también diezmadas porque no vieron nunca trabajar a sus padres. Quedó con un grado de descomposición social tristísimo, realmente, para un país que era como era, ¿no? Yo salgo a entrenar a la mañana, ¿no? Y pensaba lo que era este país en los 70. Yo pertenezco a la generación que a mi juicio todavía no ha hecho, salvo en contadísimas excepciones, digo, un mea culpa, la generación tan sacralizada por el kirchnerismo y que le ha hecho tanto daño a este país. Yo pertenezco a esa generación. Yo tenía 20 años en los 70, tenía 26 cuando el golpe. Tengo amigos que eran chicos de clase media, e incluso de clase media acomodada, que están muertos porque se metieron en la guerrilla. En ese momento, la Argentina era un país extraordinario, donde no había miseria, había pobreza, pero digna, en una proporción que sería más o menos la cuarta parte o menos de lo que hay ahora. Menos aún. Había movilidad social ascendente, regía el 82% móvil. La enseñanza pública era la mejor, la salud pública era la mejor. Y sin embargo, apareció la violencia y la fantasía revolucionaria indudablemente inducido por la Revolución Cubana, y que es cierto, intentó exportar esa revolución que fracasó, a mi juicio. Así es. Fracasó estrepitosamente. Y a partir de ahí vino todo lo que vino después. Por supuesto que hay que cuidarse mucho de decir lo que digo, pero yo me hago cargo de lo que digo. Digo porque entonces van a decir, justificó la... No, 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 esto no justifica de ninguna manera el terrorismo de Estado. De ninguna manera, no estoy diciendo eso. Ni el genocidio, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hubo una generación que hay que revisar a fondo qué fue lo que pasó, para que una generación fuera detrás de estas ideas, creyera en la violencia del modo en que creyó, cuyo resultado posterior es el que todos conocemos, ¿no? Y que además el país está... Es decir, el país dejó de ser ese país al que vino Einstein en la década del 50 a estudiar el fenómeno educativo en la Argentina. El país dejó de tener movilidad social ascendente, el país destruyó su educación pública y su salud pública. Entonces, ¿vos tenés esperanzas? no entiendo cómo, salvo, como hay un libro que vos publicaste con este muchacho, con este hombre que... Leis, que, bueno, tomó conciencia de los errores. Como todavía hay otros que nos levantan el dedo, que dan clases de ética y de moral social y de historia, y que tienen muertes en su haber, ¿no? Sí. Que mataron a gente indefensa,
que descreyeron de la ley. Entonces, la destrucción de la calidad institucional en la Argentina no es únicamente producto de los golpes militares. Hay una deuda que tiene la democracia con eso, me parece, ¿no? ¿Y tenés esperanzas? Decime que sí. Muy pocas. ¿Sos un escéptico? Tengo pocas. Me parece que es titánico lo que hay que hacer. Sí, si empezáramos que es titánico, es titánico. a hacer todo bien, cosa muy difícil porque estamos presos de circunstancias que nos obligan a ocuparnos de lo urgente y no de lo importante, llevaría no menos de 30 años recuperar ese país que denostamos y que tiramos a la basura cuando mi generación gritaba que iba a ser el hospital de niños en el Sheraton Hotel. Como mínimo, porque ahora hay que hacer un trabajo cultural enorme. Y enfrentar la globalización y las reformas exactamente, que te trae en la momentos modernidad. muy difíciles para cualquier país del mundo. Así es. Porque la globalización y el avance tecnológico que hace que haya millones de desocupados en el mundo, ¿no? En países desarrollados, en países que no pasaron por las vicisitudes del nuestro, por lo menos en los últimos 30 ahora. años, claro, no ahora, porque en Europa las pasaron todas. Entonces es muy difícil la bocha, muy, muy difícil, muy complicada. Y veo una dirigencia, por supuesto con excepciones notables, vos sos una de ellas, muy mezquina, muy mediocre, muy poco preparada y en muchos casos muy corrupta, muy venal. Entonces decís, bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para que la justicia funcione en este país como tiene que funcionar? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que hay un clamor popular de que hay ciertas figuras que no hace falta ni que las nombre, que deberían estar presas y están caminando por la calle y van a actos políticos y van a, no sé, el señor Vudú, por ejemplo. Por ejemplo. Así que, entonces, ¿qué pasa con la institución judicial? ¿Qué es lo que pasa? Y todos sabemos lo que pasa. Entonces es una gangrena. No hay muchas razones para ser muy esperanzado. Así que quiero tener esperanzas, pero me cuesta.